Ok, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para ya ver lo que necesitamos saber para ya poder programar en Java. Una vez que nosotros ya hemos conocido cómo son los atributos, los métodos, códigos limpios, en dónde saber programar, pues tenemos que saber un cierto tipo de reglas para ya comenzar directamente con la programación, y estos serían los tipos de datos. Pues nos ofrece una estructura útil para poder explicar los tipos primitivos de Java, una descripción general, explicación de los tipos de números, tipos booleanos y característicos, y con cada ejemplo. Ok, vamos a ver una breve introducción sobre la importancia de tipos de datos de la programación para trabajar con números o caracteres. Ok, tenemos los tipos de números enteros, que se lo puede representar con la variable int, short y byte. Tenemos aquí y long con sus respectivos ejemplos de cómo sería en este caso sus rangos, el tipo de número entero, que sería básicamente solo con la palabra int. ¿Ok? Tenemos los tipos de números en punto flotante, pues tenemos que su presentación de los dos tipos numéricos en un punto flotante en Java y sus características. El float, donde el rango de valores y tamaño de almacenamiento, y el double, donde es un rango de valores y tamaño de almacenamiento. Ok, tenemos los booleanos y caracteres, que en su descripción es una explicación de los datos de tipos adicionales en Java. El booleano, que se escribe así, es una explicación del propósito y valores posibles, en este caso verdadero y falso. El char, descripción del uso para almacenar caracteres individuales y su representación en Unicode. Los tipos de datos estructurados, objetos o clases en Java pueden contener múltiples valores de tipos primitivos, lo cual los diferencia de los tipos primitivos. Esto permite un mayor nivel de flexibilidad y versatilidad en la programación. Las cadenas de caracteres en Java son instancias de la clase string y se utilizan a menudo. Se pueden manipular los datos almacenados en ellas mediante varios métodos. Los vectores o arrays son colecciones de datos del mismo tipo que se superan a partir del número cero. Estos permiten generar múltiples datos con una sola variable. Los tipos definidos por el usuario. En Java hay clases predefinidas y de terceros para realizar diversas operaciones y tareas. También se puede crear clases personalizadas para tareas específicas o para almacenar información adicional. Esto permite un mayor control y flexibilidad en el desarrollo. Pues en conclusión, se dio un resumen de los puntos claves presentados en la presentación, posibilidad de incluir en una frase final o acción relacionada con el tema o ya directamente a programar. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo serían todos los datos que ya hemos visto. Miren, por ejemplo, ponemos el byte, short, int, long. Miren, un número largo, un número entero, un número corto y un número byte. Tenemos los tipos numéricos en punto flotante. Miren, float, doble, un número doble, un tipo booleano, si es verdadero, si es falso, un tipo carácter, se declara con char. Y aquí sería básicamente imprimir ya solo los datos que ya hemos declarado. ¿Ok? Y con esto básicamente terminaríamos lo que son los tipos de códigos o una estructura general de un programa en POM. Ok, y ahora vamos a ver lo que sería la entrada y salida de datos en Java. Pues básicamente la introducción a la entrada y salida de datos en Java es una parte fundamental de cualquier programa. En Java existen varias formas de realizar esta tarea. Se representan mediante input stream o output stream respectivamente. Estas clases proporcionan métodos para leer y escribir datos desde hacia diferentes fuentes y destinos. La entrada de datos en Java puede leer datos de entrada en Java. Se utilizan principalmente objetos de la clase Scanner o Buffer Reader. La clase Scanner permite leer datos de diferentes tipos como enteros, flotantes, cadenas de texto, mientras que la clase Buffer Reader se utiliza para leer líneas completas de texto. Además, también es posible leer datos de entrada desde archivos de las clases File Input Stream y File Reader, entre otras. La salida de datos en Java permite escribir datos de salida en Java
Se utilizan principalmente objetos como un printWriter o un bufferedWriter. La clase printWriter permite escribir datos de diferentes tipos en un archivo o en la consola, mientras que la clase bufferedWriter se utiliza para escribir líneas de texto. Además, también es posible escribir datos de salida en archivos utilizando las clases FileOutputStream o FileWriter, entre otras. El manejo de excepciones en la entrada y salida de datos en Java es importante tener en cuenta que pueden ocurrir errores durante el proceso de lectura o escritura de datos. Para manejar estos errores se utilizan las excepciones IO exception, file not found exception, entre otras. Ejemplos prácticos de la entrada y salida en Java. Para ilustrar cómo funcionan los flujos de entrada y salida en Java, presentamos algunos ejemplos prácticos. En el primer ejemplo leemos un archivo de texto y lo imprimimos en la consola utilizando un buffer reader. En el segundo ejemplo escribimos una cadena de texto utilizando la clase PrimeWriter. Estos ejemplos muestran la versatilidad en Java en cuanto a la entrada y salida de datos y cómo se pueden utilizar diferentes clases y métodos para lograr los mismos resultados. En conclusión, la entrada y salida de datos es una parte fundamental de cualquier programa, y en Java existen varias formas de realizar esta área. Las clases InputStream, OutputStream, Scanner, BufferedReader, PrimeWriter, FileInputStream, FileReader, entre otras, son solo algunas de las herramientas disponibles para trabajar con los flujos de entrada y de salida. Ok, aquí podemos ver un ejemplo que primero, para ya programar, importamos ya la clase Scanner y creamos un objeto Scanner para la entrada de datos. En este caso sería Scanner equals new Scanner system in. Y mire, solicitamos al usuario que ingrese pues un nombre, que eso le hemos pedido. El usuario ingresará su nombre, su edad, y luego mostramos los datos ingresados por el usuario con un sizeout. Y por último cerramos el objeto Scanner. Así mismo lo haríamos con todos los demás eh, ejemplos que hemos visto anteriormente. Y eso básicamente serían los dos temas que hemos visto en este video. Espero que te haya gustado y te haya servido de ayuda.